¿Qué harías si alguien te regalara lo que todos llaman lo peor? Un caballo que nadie quiere. Y ese regalo cambiara tu vida. Mateo lo miró por primera vez en la luz pálida del amanecer. Un cuerpo alto, costillas dibujadas como mapas, una cojera que hablaba de noches duras y una mirada que no pedía nada, pero que sabía esperar. El establo olía a heno viejo y a lluvia que aún no llega. El pueblo a pan y a promesas rotas. Don Esteban con sus botas limpias y sus manos que nunca aprendieron a embarrarse, empujó la montura hacia el joven con un gesto que intentaba parecer caridad, y sonó como sentencia. «Tómalo», dijo. «Es tuyo». Mateo sintió el peso de esas dos palabras como un golpe de invierno. Suyo, pero también responsabilidad. Regalo, pero también desprecio. Cuando la boca áspera del caballo rozó su palma, algo frío y antiguo se deslizó entre ambos. Un zumbido sordo, una memoria cerrada. ¿Qué historia escondía ese animal que la gente llamaba lo peor? ¿Y por qué? En el silencio de la mañana alguien tan rico lo había entregado a un muchacho pobre con tanta prisa por irse. La pregunta quedó en el aire, y el caballo, sin hacer ruido, ladeó las orejas y miró al muchacho como si supiera que aquella mañana nada volvería a ser igual. Mateo tenía 17 inviernos marcados en la piel y en la voz. Trabajaba en la herrería del pueblo desde los 13, martillando hierro y esperando que el tiempo cambiara de rumbo. Vivía en una casa pequeña sobre la colina, donde la chimenea hablaba de historias que su madre contaba antes de morir, historias de caballos negros que cruzaban la noche para traer de vuelta a los perdidos, y un padre que se fue una noche sin promesas. El pueblo se llamaba San Alder, un lugar de casas bajas, de gente que se reconoce por la sombra que proyecta al mediodía. Allí, las noticias viajan de puerta en puerta y los gestos valen más que las monedas. Cada mañana, Mateo encendía el fuego, calentaba agua, releía una carta doblada en el bolsillo, la única pista que le quedaba de su padre, y luego iba a la herrería. Sus manos tenían manchas de carbón que no se iban con jabón. Sus sueños, la insistencia de un hombre que había sido buen jinete alguna vez. No era un héroe, era un joven que quería dejar de ser invisible, y el caballo plantado en medio del patio del rico parecía una sombra demasiado real como para ignorarla. Don Esteban vivía en la casa grande al borde del pueblo, ventanas largas, perro that slept on velvet, jardines inútiles. Un hombre que coleccionaba objetos y desprecios por igual. Se decía que en su juventud había amado los caballos como quien ama una causa, y que ahora amaba los trofeos. Trofeos en la mesa, trofeos en los nombres que se pronuncian cuando hace negocios. Cuando el caballo llegó a sus manos, los criados lo llamaron defectuoso. Cojea, no acepta jinete, se asusta con el viento. Para don Esteban un caballo así era una vergüenza. Mejor darlo a un pobre que admitir que la sangre y la fortuna no siempre garantizan gloria. Mateo aceptó el regalo con la mezcla de gratitud y desconfianza que siente quien sabe que no hay favores gratis. En su bolsillo, la carta arrugada del padre le recordaba algo que no terminaba de entender. Una línea apenas visible, una letra torcida que decía: «Si alguna vez necesitas un nombre, sigue las marcas». Fue un comentario inútil hasta que el caballo, al atardecer, levantó una pata y reveló debajo de la crin algo que brilló al sol. Una herradura vieja con un número grabado. Mateo no supo por qué el corazón le dio un vuelco frío. Solo supo que ese número parecía una palabra que su sangre reconocía sin permiso. El pueblo murmuró: «¿Qué hará con ese caballo?». Algunos propusieron venderlo para comprar pan. Otros se encogieron de hombros. «No vale nada». Mateo lo llevó a su corral. Le dio agua caliente y un poco de mezcla que su vecina Rosa le había guardado por si acaso. Rosa, con sus dedos hinchados y su risa que siempre olía a té, le dijo algo que se quedó flotando. «Ese animal tiene ojos de quien ha visto demasiado».
Cuídalo como si fuera un libro. Mateo sonrió y por primera vez leyó el gesto como un mandato. Desde el principio había algo en él distinto. No corría como los potros. No se encendía con una caricia. Tenía la costumbre de quedarse inmóvil junto al poste cuando la luna asomaba, como si aguardara señales que nadie más podía ver. Mateo, que había aprendido a leer en los pliegues de las manos, empezó a notar detalles. Al agachar la cabeza para beber, el caballo meneaba las fosas nasales como quien olfatea el pasado. Al acercarse a los niños que correteaban, los dejaba en paz, pero su oreja volteaba hacia la colina, como si alguien llamara desde lejos. En la herrería, entre el metal y el humo, Mateo murmuraba palabras que no se atrevía a decir en voz alta. Si este caballo tiene una historia, la quiero conocer. Y el caballo, sin palabras, dejó caer la mirada y apoyó la frente en su palma, como poniendo a prueba la paciencia del joven. Poco a poco, la mañana y la noche se llenaron de nuevos ritos. Mateo acariciaba la crin con la misma mano que forjaba herraduras. Le colocaba vendas cuando la cojera le recordaba lo frágil. Le cantaba canciones que su madre había dejado en viejas partituras. El caballo respondía con gestos mínimos. Una respiración más lenta, un ladrido apenas silencioso que resonaba en la noche, un relincho que era casi un susurro. Y en esos gestos pequeños, Mateo sintió nacer una esperanza que no sabía cómo nombrar. La primera noche que Mateo intentó subir al caballo, el animal tensó el cuello y tembló como si un relámpago hubiera pasado por su espalda. Las costuras de la montura raspaban viejas cicatrices. La piel bajo el cincho olía a sal y a trabajo. Mateo volvió a bajar y comprobó, con la meticulosidad de quien mide las cosas antes de hablar, que bajo la piel había una sombra más profunda. Una marca antigua, casi borrada por los años, que empezaba en la grupa y se perdía hacia el costillar. Era una línea como una escritura, un símbolo que no sabía leer. Rosa, que viña de visita, dijo en voz baja. Eso no es de granja. Eso habla de lejos, de jaurías y de cosas que se llevan en la sangre. Los vecinos empezaron a mirar con mezcla de curiosidad y desprecio. Un joven de nombre Julián se acercó una tarde con un comentario que era puñalado de envidia. ¿Qué vas a hacer, Mateo? ¿Cabalgas al mundo con el caballo del montón? Sus palabras se clavaron en Mateo como astillas. Julián representaba la voz del pueblo que repite lo conocido. Burlas, certezas y un miedo que se viste de sarcasmo. Mateo, sin responder, trabajó cada día más duro en el clásico oficio de herrar, limar, calentar, martillar. El caballo veía, el caballo aprendía. Una tarde, al volver del río, Mateo encontró la puerta del corral abierta y huellas nuevas en el barro. 2 pisadas de herradura distintas, como si alguien, o algo, hubiera venido en la noche a tocar lo que él cuidaba. Las huellas terminaban donde el animal solía dormir. El corazón de Mateo se aceleró. La carta en su bolsillo pareció vibrar con una voz que él todavía no entendía. Buscó señales, una brida rota, una cuerda cortada, un olor que le dijera fuga. Nada. Solo un rastro de hierba pisoteada que llevaba hacia la colina vieja, donde los pinos se hacían sombra y los recuerdos se enredaban con el viento. Esa misma noche, el caballo se negó a entrar al establo. Se plantó frente al portón como un guardián con las manos extendidas. Sus ojos, que antes eran cálidos, se volvieron focos. Mostraban una inquietud que traspasaba a Mateo. La gente empezó a murmurar historias más grandes que la verdad. Dicen que esos caballos tienen espíritus de zafarrancho. Otros inventaron nombres. Sombra, fantasma, el viejo. Pero Mateo, que prefería la exactitud de los nombres reales, dijo su propio nombre en voz baja. Tú eres Lázaro. No sabía por qué. Luego, al acariciarlo, encontró algo entre la crin. Un relicario metálico pequeño con una foto diminuta. Era la foto de un hombre joven, con ojos que recordaban a Mateo,
y una expresión que parecía pedir perdón. La mano del muchacho tembló. ¿Sería posible? ¿Podría ese caballo haber pertenecido al hombre de la carta? Mateo no durmió. Releyó la única frase del papel. Si alguna vez necesitas un nombre, sigue las marcas. Volvió a mirar la marca en la grupa, y ahora con la luna como lupa, distinguió patrones. Una herradura con una doble cuña, y sobre ella, un número y una letra, CB, casi borrados por el tiempo. En la aldea don Esteban negó saber algo. Caballos viejos, chico. Nada más. Pero la hospitalidad del ricaño venía con la lengua afilada. Nadie regala sin querer algo a cambio. ¿Qué quería don Esteban realmente? ¿Libertad de miradas? ¿Arrepentimiento? ¿Solo librarse de algo que le avergonzaba? Los días siguientes trajeron pruebas. Un forastero llegó un mediodía, con botas embarradas y acento de pueblo grande. Preguntó por un caballo que respondía a una marca vieja. Y al ver a Lázaro su rostro se tornó más pálido que las paredes de la iglesia. «¿Ese caballo?», Pais murmuró. «Ese caballo estuvo en la guerra». La palabra cayó como un peso en la plaza. La guerra para Sanalder era una frase lejana que otros pronunciaban en tono de recuerdo o de advertencia. Si Lázaro era de la guerra, entonces no era un animal cualquiera. Llevaba historias que la gente prefería enterrar. Mateo, que había crecido con canciones de su madre sobre hombres que no volvieron, sintió que un hilo invisible comenzaba a atar su nombre al del caballo. Una noche, mientras el pueblo dormía, se oyó un ruido extraño en la herrería. Hierro que cae, metal que habla. Mateo salió corriendo y encontró la ventana entreabierta. Dentro, la herradura que él había guardado, la que el caballo había perdido en su primer paso con la mano del pobre, estaba rota por la mitad. Al lado, una nota apenas garabateada en una letra temblorosa decía: «Busca la marca en la herradura. No confíes en las palabras de los que no han sangrado». El mensaje, crudo y anónimo, encendió algo en Mateo. No era solo curiosidad lo que lo impulsaba ahora. Era una urgencia con sabor a destino. Comenzó a investigar en los archivos del pueblo, a preguntar a los hombres mayores que todavía guardaban historias debajo de la lengua. Descubrió que, años atrás, hubo un jinete llamado Esteban Rosas, no don Esteban, que había participado en una carrera de caballería y que su caballo sufrió una herida en la que nació una marca curiosa. Pero los archivos eran parciales, nombres doblados, fechas que no cuadraban. En la calle Julián reía, convencido de que todo era vanidad del muchacho. Un día, Mateo decidió llevar a Lázaro al riachuelo donde solía lavarlos Rosa. Allí, al ver su reflejo, el caballo bajó la cabeza y dejó caer la crin para que Mateo viera más claramente la marca en su costado. De pronto el animal se agachó para beber y, al incorporarse, una sombra se desprendió de su piel. Una cicatriz antigua que, al moverse, dejó entrever una placa metálica oculta entre fibras de carne. Mateo la tocó con la yema de los dedos y sintió frío. Tenía grabado un nombre y una fecha que coincidía con la carta de su padre. El dolor le subió por la garganta. ¿Podía ser que el dueño del caballo y el hombre de la foto fueran la misma persona? ¿Que aquello que don Esteban quiso esconder era un lazo entre su familia y la suya? Ese descubrimiento no fue silencioso. La noticia se filtró como aceite viejo. El caballo tenía placas, marcas, historia. Don Esteban apareció en el corral con un rostro que intentaba ser neutral, pero que se quebraba por dentro. «Llévalo a la ciudad», propuso con voz de quien compra soluciones. «Ese animal atrae problemas». Mateo miró la placa entre sus dedos. La letra grabada era la misma que la de la carta. La sangre se le heló. En la noche, mientras las estrellas observaban con indiferencia, Lázaro resopló y pegó la cabeza contra el pecho de Mateo como si intentara hablar. Cuando la luna cayó detrás de los pinos, una figura se deslizó por la sombra del corral. No un ladrón, sino alguien que buscaba respuestas.
y dejó, en la puerta, una foto nueva. Era una imagen tomada en sepia. Un hombre joven al lado de un caballo, ambos con los ojos llenos de una promesa que nadie había cumplido. Sobre la foto una palabra escrita a mano. Perdón. Mateo sostuvo la foto y de repente entendió que no podía dar marcha atrás. El trato con don Esteban, la herradura con el número, la placa escondida. Todo apuntaba a un secreto que no era solo de metal, sino de sangre. ¿Qué elección le quedaba? ¿Vender para sobrevivir o seguir la estela de un pasado que reclamaba ser contado? La murmuración del pueblo se transformó en una ola que venía a tomarlo todo. Mateo respiró hondo, y con la determinación de quien ya no tiene nada que perder, dijo en voz baja al oído del caballo: «Mañana iremos a la ciudad. Tú serás mi prueba». Y en ese instante, cuando la llave del destino giraba por primera vez, alguien en la oscuridad observó y sonrió con una crueldad que nadie había previsto. ¿Quién se alegraba de que Mateo diera ese paso? ¿Qué se escondía detrás de la sonrisa? El corral por un momento tembló en silencio. La ciudad olía a lluvia vieja y a pólvora de papeles cuando Mateo, con Lázaro a su lado, atravesó la plaza de mercados. La gente los miraba como quien mira a una promesa improbable. Un muchacho con manos de herrero y un caballo que parecía llevar dentro un secreto de batalla. Don Esteban había pedido que no lo dejaran entrar. Sin embargo, la verdad no sabe de órdenes. Mateo llevaba en la mano la foto en sepia y la placa arrancada de la cicatriz del animal. Llevaba también la carta arrugada en el bolsillo, esa línea que le había guiado hasta allí. Sigue las marcas. La portada del archivo municipal era de piedra gris, con letras gastadas por el tiempo. Dentro el aire era denso, como si las palabras antiguas no quisieran moverse. Mateo habló con voz medida, mostrando el número de herradura, la placa, el relicario. La funcionaria mayor, una mujer con las manos manchadas de tinta y una paciencia que parecía infinita, lo miró con la severidad de quien ha visto demasiadas confesiones a medias. Buscó registros, fichas, entradas de carreras y mapas de marcas. La frase que leyó ahí pronto lo rompió todo. Esteban Rosas, piloto inscrito, caballo N.Oro 7B, fecha 14/06/2006. La letra coincidía con la placa y con la fecha en la carta del padre. Mateo dejó que el aire se le fuera de los pulmones. Cuando salió del archivo, don Esteban lo esperaba en la puerta como un tribunal ambulante, traje caro, voz que no tiembla y ojos que intentaban parecer de vidrio. A su alrededor dos hombres de confianza, no amigos, centinelas de riqueza, mostraban sonrisas tan blancas como sus relojes. «No te conviene remover cosas viejas, muchacho», dijo don Esteban con esa voz que convierte la advertencia en sentencia. «Hay heridas que cierran por la propia gravedad». «Déjalo». Mateo lo miró sin odio. Miró con la gravedad de quien ya sabía que el pasado no se guarda en cajones cerrados. «Este caballo fue tu compañero. Lleva una placa con tu nombre, y mi padre llevaba otra correspondencia. ¿Por qué lo diste? ¿Por qué desapareció mi padre?» La pregunta pesó más que cualquier golpe. Don Esteban rió, una risa breve que intentó ser desprecio, pero cuyo borde estaba agrietado. «No es asunto tuyo», repitió. La tensión creció como una cuerda que se tensa hasta el quiebre. Julián apareció entre la multitud, no el joven del pueblo, sino un hombre mayor, con una cicatriz reciente, y con la rapidez de los que viven de la ventaja, tiró de la rienda de Lázaro. El caballo, que hasta entonces había soportado el mundo con esa paciencia de quien ha sobrevivido, sintió el tirón y se encrespó. Sus orejas se pegaron hacia atrás. Su nostril se abrió como si olfateara una traición. Hubo un segundo en el que el tiempo se hizo una fotografía. Los ojos marrones de Lázaro, las manos de Mateo apretadas, don Esteban levantando la barbilla. Entonces Julián intentó arrancar la brida. Lázaro resopló, más profundo que un viento antiguo.
En su costado, la cicatriz crujió como un mapa que se despliega. El caballo dio un paso, pesado y decidido, y con una elegancia que nadie esperaba se plantó frente a Mateo. No huyó hacia don Esteban. No se dejó comprar por las manos ajenas. En su gesto había algo más que defensa, un reclamo. Saltó la cuerda con un movimiento de cadera, que demostró fuerza y memoria. El metal chirrió cuando Julián perdió el equilibrio. Cayó hacia atrás y golpeó su cabeza con la piedra. Un grito partió el aire. Esa caída cambió el juego. Don Esteban, sorprendido, perdió la compostura por un instante, y ese instante fue suficiente. Mateo, con voz que no admitía réplica, exigió respuestas. ¿Por qué mi padre? ¿Por qué la foto y por qué la placa? La evidencia empezaba a alinearse como piezas de un mecanismo que por fin se ponía en marcha. Don Esteban palideció. Un temblor comenzó en sus manos. Por primera vez el orgullo quedó expuesto como una vela con agujeros. La confusión fue interrumpida por la llegada de un hombre de la ciudad. El administrador del hipódromo. Una figura encorvada por la edad pero con memoria de hierro. Al ver la placa y la herradura, su cuerpo se tensó. Ese caballo participó en la carrera de la que se retiró Esteban Rosas, dijo, con la voz arrastrada por años de tabaco. Se lesionó, fue dado por perdido y hubo una disputa, unos papeles que dicen que parte de la apuesta y la propiedad cambiaron de manos por deudas. Sus palabras eran pequeñas bombas. Los presentes asimilaron la noticia como quien recibe una lluvia fría que limpia, aunque tarde, una suciedad que ya no se puede ignorar. Don Esteban intentó defenderse. Habló de negocios, de malas decisiones, de deudas ocultas que llevaron a decisiones desesperadas. Sus palabras fueron construcciones frágiles que no podían sostener el peso de lo comprobado. Mateo colocó la foto en la mesa. La mirada del joven en la imagen coincidía con la suya. La mujer de tinta apuntó la fecha y un número de registro. Un antiguo testamento. Un recibo medio borrado. Un nombre que aparecía en letras pequeñas. Venta de equino por cobro de deudas. La palabra venta cortó el aire. Don Esteban había vendido a Lázaro, o había permitido que se lo arrebataran, y con ello, había abierto una herida en la vida del hombre de la foto, que quizá era el padre de Mateo. Entonces la furia se volvió otra cosa. No era solo rabia, era la posibilidad de una verdad que reclamaba justicia. La multitud callaba, pero los corazones latían como un tambor que convoca. Don Esteban, sintiendo que el poder se le escurría entre los dedos, dio un paso atrás. La lluvia, que hasta entonces había sido una promesa, rompió su cautela y comenzó a caer con fuerza. En la confusión, uno de los matones del rico intentó arrebatar la placa y destruir los papeles. Lázaro, con la torpeza de una bestia que se niega a ser usada, se interpuso, y con una fuerza inusitada golpeó el brazo del hombre. El golpe no fue brutal, fue decisivo. El hombre perdió el equilibrio y cayó contra una pila de cajas. Fue entonces cuando don Esteban mostró lo que le quedaba, no solo orgullo, sino miedo. Con voz quebrada, habló de noches sin dormir, de apuestas que se volvieron cadenas, de un trato que creyó salvaría a su familia. Dijo el nombre del hombre de la foto, lentamente como quien pronuncia una plegaria. Mateo escuchó y por un momento, el mundo entero se llenó de ecos. El padre, aquel hombre de la carta, no había desaparecido por elección. Había sido excluido, empujado fuera del ruedo por decisiones que arruinaron una vida. El clímax llegó en silencio y en súbita claridad. Don Esteban, enfrentado con pruebas que no podía ya negar, se dejó caer en una silla como quien renuncia a una armadura. «Perdón», murmuró, la palabra pequeña y pesada a la vez. Nadie esperaba esa palabra. Nadie la pedía. Pero en ella se concentró todo lo que la ciudad había callado. Lázaro, con la cabeza baja, apoyó la frente contra la mano del hombre que una vez fue su dueño. Fue un gesto que no era simplemente reconocimiento. Era imploración y condena al mismo tiempo.
El caballo que habían llamado lo peor, obligó a más de una verdad a salir de la oscuridad. Mateo se encontró ante la encrucijada que había temido desde que puso un pie en la ciudad. Debía elegir entre exigir venganza o aceptar escuchar. Su corazón le empujaba a arrancar con rabia lo que había costado tanto perder. Su memoria, compuesta de una madre que hablaba de perdón y una carta arrugada que pedía seguir las marcas, le susurraba otra cosa. Lázaro resopló y con un gesto casi humano, empujó con su nariz la placa hacia Mateo. Era un ofrecimiento y una responsabilidad. La historia estaba completa. Ahora tocaba decidir qué se haría con ella. La confesión no borró el pasado, pero lo abrió. Don Esteban, en la penumbra del archivo, empezó a narrar fragmentos que encajaban en la pieza rota. La apuesta que le llevó a perder, la deuda que juró que pagaría y que terminó por comprar silencio, la carta que jamás supo enviar y que quedó en un cajón hasta que la humedad la mordió. No fueron excusas. Fueron confesiones que pesaban más que piedra. La plaza, mojada y brillante por la lluvia, escuchó la verdad como quien se vuelve para ver un espejo que no perdona. La comunidad reaccionó a su modo, unos con ira, otros con lástima, y muchos con ese silencio que es la forma más antigua de pensar. El administrador del hipódromo ofreció salvar los archivos relevantes. La funcionaria de tinta prometió ayudar a registrar la documentación que vinculaba a don Esteban con la venta y las deudas. Julián, magullado y humillado por su caída, se alejó con la misma rapidez con que había buscado ventaja, y en el pueblo comenzaron a circular nuevas conversaciones. No solo sobre quién había hecho qué, sino sobre cómo reparar aquellas vidas. Mateo regresó con Lázaro a su casa en la colina, con la sensación de que algo en su interior había cambiado de pieza. La herrería lo recibió con su olor a metal y carbón, Rosa lo esperaba con té caliente, y manos que parecían haber recogido todas las noticias. El pueblo, al verlo pasar con la placa y la foto, ya no murmuró burlas. Susurros diferentes surgieron. Respeto, quizá, curiosidad tal vez. Mateo, sin pretenderlo, se convirtió en un puente entre lo que fue y lo que podía ser. La placa volvió al cuello de Lázaro, no como una imposición, sino como una parte de su identidad, al fin reconocida. El caballo, que había sido empujado a la sombra, recuperó rituales. Pastar en el prado al amanecer, dejar que Mateo le limpiara las crines, quedarse inmóvil durante noches enteras al borde del fuego. En esos minutos de calma, el muchacho pensó en su padre como alguien que no había elegido desaparecer. Pensó en la carta, en el lazo invisible que ahora tenía nombre y apellido. Y cuando, una tarde, encontró en el viejo baúl una carta más, intacta entre trapos, leyó la letra temblorosa de un hombre que pedía perdón y que hablaba de una promesa. Si algún día alguien recupera lo que fue mío, que haga de ello un hogar, no un trofeo. La palabra hogar resonó en Mateo como una brújula. Reunió a la gente del pueblo en la plaza, con la humildad de quien reconoce que la verdad no repara sola. Propuso que Lázaro fuera cuidado, no vendido, y que parte de los documentos recuperados sirvieran para abrir un fondo que ayudara a las familias que, como la suya, habían sido desgarradas por malas decisiones y apuestas deshonestas. No era venganza. Era restitución. Don Esteban, obligado por la vergüenza y por el peso de su confesión, contribuyó. No por rescatar el orgullo perdido, sino porque sabía que la única salida que le quedaba era reparar, aunque fuera en pequeñas cuotas, el daño causado. El pueblo se transformó en pequeños gestos. Alguien ofreció tierra para sembrar. Otro, materiales para reparar la casa de Mateo. La herrería volvió a reír con martillazos que cantaban. Rosa organizó una cena en la que nadie cobró, y en la que las historias que antes se contaban en murmullos se convirtieron en canciones compartidas. Lázaro, al costado del fuego,
Movía las orejas y escuchaba como si comprendiera que su propia salvación había prendido otra cadena de rescate. La bestia que don Esteban había considerado un peso se reveló como puente entre generaciones. El cierre no fue un acto dramático, sino una ceremonia de pequeños milagros. Mateo, una mañana helada, llevó a Lázaro a la colina donde la madre solía cantar antes de dormir. Allí, entre piedras verdes y el viento que arrastra memorias, dejó la foto en una piedra plana y abrió la carta que encontró en el baúl. Las palabras del padre, gastadas por el tiempo, hablaban de arrepentimiento y de amor. Si vuelves a encontrar este nombre, no busques destrucción. Busca hogar. Mateo leyó cada línea con voz temblorosa y cuando terminó, apoyó la mano en la frente del caballo. Lázaro exhaló, un sonido que era tregua y compañía. Los setup que habían sido plantados al principio, la placa escondida, la foto en sepia, la carta arrugada, la herradura con el número, recibieron su payoff de formas que sabían a verdad. La placa ahora colgaba con orgullo. La foto fue enmarcada en la casa de Mateo. La carta se convirtió en la semilla de una pequeña biblioteca comunitaria donde se conservarían documentos para que nadie más fuese borrado por la ambición ajena. Don Esteban, sin glamour, empezó a trabajar en el huerto que la comunidad le había dado. No como penitencia teatral, sino como una reparación que mancha las manos de tierra y limpia el alma. La gente del pueblo empezó a traer a su vez objetos a la biblioteca. Cartas, fotos, nombres. Lo que antes había sido rumor se volvió archivo. Memoria colectiva. Julián por su parte regresó con pasos lentos y una disculpa que no fue una palabra vacía. Las heridas no desaparecieron, pero la costura se hizo visible y firme. Mateo, que había llegado a la ciudad buscando respuestas, encontró algo más grande que la verdad. Encontró la posibilidad de transformar la herida en compañía. El último acto de la historia fue pequeño y silencioso. Una tarde, cuando la luz se volvió dorada y el prado olía a hierba seca y a cierres de verano, Mateo montó a Lázaro por primera vez sin miedo a que el pasado arrastrara lo que quedaba por vivir. El caballo sintió el peso del cuerpo y respondió con la certeza de que su fuerza no era solo memoria de carreras, sino capacidad de llevar ahora un destino compartido. Cabalgaron hacia la colina, donde las casas se recortaban como pequeñas bocas de luces encendidas, y se detuvieron al borde. Mateo bajó, apoyó la frente en la frente de Lázaro y sin necesidad de palabras, permitió que la paz se instalara. La historia no ofreció redenciones totales ni monedas de olvido. Ofreció algo más difícil y más honesto. La posibilidad de admitir errores, pagar por ellos, y construir lentamente una nueva vida donde la memoria sea guía y no prisión. El caballo que todos llamaron lo peor, había devuelto un nombre, y en ese regreso se tejió una red que pudo sostener a más de uno. En el silencio que siguió al crepúsculo, cuando las sombras se hicieron larga compañía, Mateo susurró una promesa que sabía cumpliría. Aquí quedamos. Y el caballo, como quien firma con un gesto limpio, apoyó su peso contra el joven y dejó caer su oreja sobre su hombro. Fue un acto pequeño, fue un acto absoluto. Si esta historia te tocó, suscríbete y activa la campana para que no te pierdas más relatos que nos recuerdan que la verdad, aunque tarde, siempre encuentra su camino. Comenta abajo. ¿Conoces una historia donde lo peor se volvió salvación? Comparte y ayudemos a que estas voces antiguas sigan llegando al corazón.